no es que estén ni siquiera de acuerdo con su propia teoría, es que están utilizando la teoría malthusiana para destruir vía regulación y vía imposición el tejido productivo y el consumo privado para favorecer y aumentar el control estatal. En el campo energético hay claramente un problema de sectarismo y de miopía. Se ha generado una especie de debate en el que hay una serie de tecnologías que se supone que son buenas, otras que son malas, hay tecnologías de izquierdas y tecnologías de derechas, que es una sandez de tal calibre que no lo podemos ni debatir, ¿no? En Francia la energía nuclear es de izquierdas y en España la energía nuclear es de derechas. Entonces en realidad es un constructo político. En el sistema energético, los planificadores, los estados, se han olvidado al final de qué es lo que tiene que conformar una política energética, ¿no? Tiene que estar basada en 3 pilares. El primer pilar y el más importante, es el de la seguridad de suministro. Una política energética que ignore la seguridad de suministro es un fracaso de entrada. El segundo es la competitividad. La energía tiene que ser, 1, abundante, seguridad de suministro, 2, barata, competitiva. ¿Por qué? Porque la energía es todo en el engranaje industrial, en lo que es la economía y obviamente no podemos caer en el error de pensar que vamos a cargar la factura energética de toda una serie de costes regulados y subvenciones y que lo que tiene que hacer el resto del mundo es ir en la misma dirección de anticompetitividad. Entonces, claramente tiene que estar basado en la seguridad de suministro, en la competitividad y la tercera pata es el respeto al medio ambiente. Y el respeto al medio ambiente se ha manipulado desde el arco más sectario político desde un punto de vista de intervencionismo. Desde la idea de que el mercado, la tecnología, la competencia no van a generar el respeto al medio ambiente y la descarbonización que se pudiera desear. Y es un constructo puramente político, es utilizar algo, una idea con la que estamos todos de acuerdo, el respeto al medio ambiente, para introducir la represión, el control, el intervencionismo y politizar la energía. Y no tiene ninguna lógica desde el punto de vista de esos 3 pilares. ¿Por qué? Porque al final lo que hace que se mejore el respeto al medio ambiente, se consiga una energía más limpia y unos procesos más eficientes, es la tecnología y la competencia. Jamás es el intervencionismo. Hasta tal punto que el debate energético está tan acaparado por el populismo más sectario que piensan que si llenamos todo el parque energético de paneles solares y de rotores eólicos, eso es ser verde. Claro, es como mínimo hilarante escuchar a políticos que dicen ser muy verdes, ignorar la realidad de que todo eso significa minar mucho más cobre, mucho más litio, mucho más cobalto, muchísimo más acero y muchas más tierras raras. En el debate energético, además, este sectarismo que se autodenomina activista, pero yo lo llamo regresista, en realidad lo que hace es poner en peligro todo lo que defiende. Hemos visto cómo la absolutamente errónea decisión del
arco político en Alemania de eliminar el parque nuclear, con lo que ha terminado es con muchísimo mayor consumo de carbón. Decidir eliminar el parque nuclear cuando tienes además enfrente, en un país vecino, 56, 58 reactores nucleares, pues obviamente es de una miopía absoluta. Por eso yo digo siempre que el problema de la política energética, particularmente en Europa, es que lo ha acaparado una corriente sectaria y miope. Sectaria porque tiene una visión ideológica de la tecnología completamente ridícula que ningún ingeniero y ningún experto en energía reconocería, y segundo, miope porque está literalmente centrada en parecer verde mientras se le traspasa pues los cementerios de baterías, la minería de litio, de cobalto, de tierras raras, de cobre, de aluminio, etcétera, a otros países, ¿no? En realidad no es una política, digamos, que tenga como interés el medio ambiente, sino que utiliza el medio ambiente para implementar un sistema completo y absolutamente planificado políticamente, que además le pasa todos los fracasos de la planificación al consumidor vía mayores costes, porque la Unión Europea hemos visto cómo la tarifa eléctrica se va acumulando toda una cantidad de costes adicionales que incluyen errores de planificación previos, que incluyen duplicar y hasta triplicar costes que se supone que se están pagando en otro lado, como pasa, por ejemplo, con los costes de CO2 que se pagan en la gasolina, se pagan en la electricidad, se pagan en las bolsas de plástico, se pagan, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el sectarismo y la miopía que ha acaparado la política energética en Europa, lo que nos ha llevado es a crear un sistema intervencionista y planificador central equivocado, que no tiene como objetivo ni la seguridad de suministro, ni la competitividad, ni tampoco el respeto al medio ambiente, y que en realidad se ha convertido simplemente en un sistema recaudatorio bajo la excusa verde. En todos los intentos totalitarios siempre se utiliza una realidad que puede ser científica o que puede ser social para introducir el control y la intervención en todo, ¿no? Y en el caso del cambio climático, cuando en los países desarrollados se introduce la idea de que todo el problema lo generan esos países y lo generan los ciudadanos con su actividad libre, en realidad se está utilizando como una excusa para cercenar las libertades de esos ciudadanos. No tiene ningún sentido hablar de medidas draconianas para, entre comillas, acabar con el cambio climático, primero porque acabar con el cambio climático ya de por sí incluye una percepción extremadamente egocéntrica y completamente ridícula sobre la humanidad en sí misma respecto a todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que también acabar con el cambio climático, decir que vas a acabar con el cambio climático, parte de un problema importantísimo, que es que no estamos hablando ya de temperaturas si suben o bajan, no estamos hablando ya de algo medible, sino que como es cambio, puede ser aleatorio. En el momento en el que se desvirtúa el mensaje francamente positivo de el respeto al medio ambiente, pasa al calentamiento global, y del calentamiento global al cambio climático, que puede ser cualquier cosa,
¿Qué es lo que ocurre entonces? Que al hacerlo aleatorio, estás introduciendo pues toda una serie de variables imposibles de medir en cuanto a la efectividad de las medidas y en cuanto a cómo debe el ciudadano percibir su acción individual. Yo sé que mi acción individual, si consumo una cantidad de agua, una cantidad de electricidad, una cantidad de gas, si consumo más o consumo menos, pues yo sé que eso puede ser más o menos responsable y tengo una capacidad de medirlo y tengo una capacidad de analizar mi capacidad de ser más eficiente o más responsable. En el momento en el que se introduce la aleatoriedad sobre la medición, ya no es si los inviernos son más cálidos, sino que es si cambian mucho, ¿no? Entonces todo es por culpa del cambio climático. Y mi preocupación es fundamentalmente que algo tan positivo como es el respeto al medio ambiente y como es las medidas para fortalecer la eficiencia, la tecnología y la sostenibilidad, se genera un sentimiento de rechazo en muchísimas sociedades al percibir que les están engañando. Claro, entonces genera el efecto contrario al que quieren generar. Cuando se trata a los ciudadanos como súbditos que tienen que aceptar cualquier cosa que diga el poder político en aras de un consenso científico que además puede haber, pero que no tiene necesariamente que llevarse a unas políticas exactamente iguales y encima va por constructo político como son las fronteras, entonces muchos ciudadanos en el mundo empiezan a tener una posición contraria a medidas y a ideas que todos estaríamos de acuerdo si no se utilizasen como subterfugio para el control. Recordarás que en el año 78, creo que fue, Jimmy Carter anunció que nos estábamos quedando sin petróleo en la televisión norteamericana. Y estamos ahora en el año 2023 y Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudí y Rusia. Entonces, es muy fácil para los gobiernos aceptar mensajes maltusianos de ese tipo desde el punto de vista de la represión y del control, y de introducir el control a los ciudadanos a través del miedo. Curiosamente, esos mismos gobiernos no ven ningún problema en gastar cada vez mucho más, en aumentar masivamente sus desequilibrios fiscales y en consumir cada vez más, porque al final, si un gobierno estuviese realmente preocupado por el consumo de materias primas y por el CO2, etcétera, jamás lanzaría planes de estímulo de miles de millones de dólares mensuales, de hecho, y jamás aumentaría masivamente su peso en la economía. Al final, si tomamos el mundo y decimos los gobiernos son aproximadamente el 40% del Producto Interior Bruto de las economías avanzadas y el sector productivo es un 60%, si un agente, el sector público, decide predicar con el ejemplo y consumir muchísimo menos y gastar muchísimo menos, entonces alguien se creería que les importa el medio ambiente. Pero un gobierno que además inmediatamente y en el nanosegundo en el que una industria cercana al gobierno tiene dificultades financieras, la rescata, lo que está haciendo es incentivar la emisión de CO2, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más rescatado en Europa? Las empresas automovilísticas, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos al tema de entender que se está utilizando
una preocupación legítima, algo que debería ser un debate abierto y libre, ¿no? En el que todos participásemos como parte de la solución, no que la solución viniese impuesta desde desde una visión, además, extractiva y confiscatoria, porque no es tampoco una visión malthusiana, porque ninguno de los que lo defienden en el foro de Davos o en los gobiernos consume menos, sino todo lo contrario. Lo único que te están diciendo es que consumas menos tú. Los políticos son especuladores con el dinero de los demás, son los más especuladores. ¿Qué es endeudar masivamente a todos los ciudadanos esperando que eso genere mayor crecimiento, mayor empleo, más que especular? Pero con el dinero de los demás. ¿Qué es aumentar los impuestos esperando recaudar más, aunque tenga impacto negativo en la economía, más que especular? El político, la acción política es la mayor especulación, ¿no? Y además, yo siempre lo digo y lo digo en el libro, de hecho, el Estado es un gigantesco hedge fund apalancado a una apuesta. Pero tenemos que ser conscientes de que si hay una serie de retos climáticos, energéticos, tecnológicos, los que queramos, todo el mundo podemos entender que lo peor que podríamos hacer es que esos retos estuviesen en manos de un monopolio, en manos mías, en manos tuyas. Si entendemos que los retos tecnológicos, climáticos, energéticos no se van a solucionar con un monopolio, es completamente ridículo pensar que se van a solucionar con un monopolio estatal. Porque si un monopolio privado tiene riesgos porque te acostumbras a tener la cuota de mercado, porque quieres extender tu poder de precios durante más tiempo, el poder monopolístico estatal es todavía peor. Es todavía peor porque además no se arriesga en nada de su dinero y utiliza tu dinero, ¿sabes? A los combustibles fósiles se les analiza siempre desde una manera estática porque los análisis sobre la disponibilidad y la utilización de los combustibles fósiles están hechos por gente cuyo conocimiento de la industria es muy pequeño. Para empezar, gente que hace un análisis de las reservas que hay en el mundo probadas de petróleo, hace un análisis del consumo de petróleo que hacemos y llega a la conclusión tan absolutamente aberrante y ridícula que hace 23 años que nos hemos quedado sin agua, sin petróleo, sin carbón, según esas estimaciones. Porque no son capaces de entender, primero, que los combustibles fósiles no son estáticos, como estábamos comentando. Los combustibles fósiles cambian, hay diferentes composiciones en las que hay completamente diferentes niveles de polución, de utilización de la materia prima. Muchísima gente en el mundo político, literalmente, se cree que un barril de petróleo extraído en Arabia Saudí es exactamente igual que un barril de petróleo extraído en Noruega o en Irán. El concepto de el porcentaje de azufre, el concepto de y todavía más. Yo me he encontrado con centenares de personas en debates económicos y políticos sobre energía que no entienden el proceso que hay de un barril de petróleo a lo que está poniendo en su vehículo, ¿no?
el proceso de refino, todos los subproductos que genera, hasta tal punto que muchas veces les es increíble darse cuenta de que cuando miran a un panel solar o cuando miran a un rotor eólico, hay unos cuantos barriles de petróleo consumidos para producir ese rotor eólico. Entonces, la idea de no vamos a producir nada de petróleo y gas, pero vamos a tener paneles solares y vamos a tener... no tiene ningún sentido. ¿Y por qué es todo esto? Todo esto es porque en el momento en el que algo que es interesante desde el punto de vista del debate científico es acaparado por los políticos con una agenda política, se desvirtúa el interés de la ciencia y además se ignora todo lo que hace que si lo que realmente es un problema en la economía global fuese el CO2, la tecnología, la competencia y la interacción entre distintos operadores en competencia que tienen la destrucción creativa como el motor del crecimiento económico, saben perfectamente que eso se solucionaría mucho antes de que fuera un problema. En mi libro, La madre de todas las batallas, explico que el último barril de petróleo no valdrá millones de dólares, valdrá cero, porque para el momento en el que de verdad hubiese cierta evidencia de que hay un problema de suministro, las soluciones ya aparecen. A mí me preocupa muchísimo el hecho de que en un mundo en el que la tecnología ha avanzado a una velocidad de vértigo y en el que los dispositivos móviles de telefonía, en el que todos los desarrollos tecnológicos son cada vez más pequeños, más eficientes, etc., resulta que los paneles solares y los rotores eólicos son prácticamente igual a como eran hace 15 años. Y se pregunta uno, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser que la tecnología no haya aumentado masivamente el factor de utilización de los paneles solares y no se hayan hecho avances tecnológicos serios que, haberlos habido, pero muy lentos, que hagan que, por ejemplo, no sé, la gente no lo sabe, pero los paneles solares, cuando se calientan, cuando hace demasiado sol y se calientan demasiado, hay que pararlos, que los rotores eólicos se tienen que parar si hay demasiado viento. Entonces, a mí lo que realmente me da tristeza es que la politización del sector energético ha llevado a que se anquilose un proceso de destrucción creativa y de tecnología, innovación y competencia que nos hubiera llevado en condiciones de apertura y de libertad de mercado a muchísimos más avances en descarbonización y en eficiencia de los que hemos conseguido. Es extremadamente interesante la teoría del pico del petróleo. El primero que reconoció que se había equivocado de manera estrepitosa fue Matt Simmons, que escribió el famoso libro de El anochecer en el desierto, ¿no? En el que predecía hace décadas que Arabia Saudí se quedaba sin petróleo, ¿no? Es absolutamente alucinante porque lo curioso de todo esto es que ante lo que son predicciones que son extremadamente alarmistas, cuando se equivocan, lo que dicen es que no se han equivocado, sino que en realidad lo que ha pasado es otra cosa completamente distinta, ¿no? Entonces dicen, no nos hemos equivocado en que se haya acabado el petróleo, es que ahora mismo
se está produciendo otra cosa que en realidad no es petróleo. ¿Cómo? Claro, porque para ellos, claro, la teoría malthusiana está basada en la inexistencia de la innovación, en la inexistencia del desarrollo. Entonces, claro, dices, hombre, si no se hubiese explorado en Noruega, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues nos habríamos quedado sin petróleo. Bueno, si no se hubiese avanzado en la tecnología de los automóviles, pues efectivamente, si fuésemos todos en un Forte, no iríamos de vacaciones a 500 kilómetros llegando en menos de 4 horas, ¿verdad? El problema es ese, es la negación de la evidencia empírica de la productividad. Claro, pero yo creo que también pasa una cosa. El público al que acuden necesita esa misma justificación, aunque esté basada en premisas que estaban equivocadas, ¿no? Un científico, si hace una estimación y se equivoca, no dice, bueno, pero va a pasar dentro de 7 años. Dice, bueno, vamos a volver a analizar. Eso es el método científico, es volver a analizar y ver en qué te has equivocado, hacer nuevas pruebas, nuevas hipótesis, desechar otras y seguir investigando. Aquí se desdeña el método científico, se precondiciona un resultado que es inapelable y si lo discutes eres un negacionista, y después lo que se hace es adecuar la evidencia del fracaso de esas estimaciones al mismo argumentario. Cuando un economista hace estimaciones, siempre, pero ni ese economista no está haciendo predicciones. A nosotros nos dicen mucho eso de, usted predijo. No, nosotros hacemos estimaciones, ¿vale? Y las estimaciones, por supuesto, tienen una parte de base y luego una serie de probabilidades que se pueden cumplir, no se pueden cumplir. Perfecto, son estimaciones. Las estimaciones científicas son estimaciones, no son la verdad revelada. A mí me preocupa muchísimo que se hable del consenso científico. Porque la ciencia es disenso, no es consenso. La ciencia es, hombre, pues se han llegado a esta serie de conclusiones, vamos a seguir investigando, vamos a ver en qué se ha equivocado, pero aquí se ha llegado a un consenso que es inamovible y además algo que es totalmente anticientífico, que es excluyente. Es decir, si hay alguien que dice, esto no concuerda, se le cancela, no es que se diga, bueno, vamos a analizar todos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, todo el método científico ha sido pervertido. Y en aras de un consenso extractivo, excluyente y además cancelador, que es peligrosísimo, ¿no? Que es peligrosísimo porque entonces pasa de ser un método científico a ser un sectarismo similar efectivamente, al de una secta religiosa. Es una secta religiosa. Entonces, para mí el mayor problema es que cayendo en la trampa de ese sectarismo, se está consiguiendo lo contrario a lo que sería deseable. Sería deseable que en un proceso de investigación científica y de método científico de prueba y error y desechar hipótesis, etcétera, llegásemos a maneras mejores, más eficientes y más competitivas para ser muchísimo más respetuosos con el medio ambiente. Y lo que se está consiguiendo es que país tras país tras país diga, yo no quiero entrar en esto. Firmo
un acuerdo de no sé dónde en el que digo que me comprometo a reducir las emisiones en porcentaje del crecimiento económico si no hay impacto en el empleo y teniendo en cuenta... En realidad tú no te comprometes a nada, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el gran problema. El gran problema es que se está utilizando para objetivos que no tienen absolutamente nada que ver con el respeto al medio ambiente. La diferencia que hay entre reservas y recursos es la misma diferencia que hay entre hardware y software. Todo el mundo entiende que tú compras un ordenador y eso es un activo físico que pesa tanto, es medible en muchas otras cosas y sin embargo los recursos que genera con el software son ilimitados, de creación, etcétera, 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 etcétera. Lo mismo ocurre en reservas y recursos energéticos. No es lo mismo cuántas reservas hay de petróleo a cuánta energía y cuánta capacidad de crecimiento económico vamos a generar a través de esas reservas. Sería como pensar que el ordenador que nos compramos en el año 95, con el disco duro que nos compramos en el 95 y con la tecnología del año 95, es exactamente igual en el año 2023. No. A lo mejor de tamaño es igual, a lo mejor de peso es igual, a lo mejor de utilización de materia es igual, pero el recurso es muchísimo mayor. Es decir, la intensidad energética del crecimiento económico, los recursos, es cada vez menor. Necesitas menos unidades de petróleo, de reservas petrolíferas, para generar muchísimo mayor crecimiento económico. Antes se necesitaba mucho más para mantener las luces que estamos utilizando hoy aquí, la electricidad. Todos los recursos que estamos utilizando en esta habitación para grabar esta filmación son muchísimo más eficientes que los que se utilizaban para hacer una grabación muchísimo menos relevante hace décadas. Entonces, yo creo que es entender que los recursos energéticos son muchísimo más desarrollados y muchísimo más tecnológicos y muchísimo más eficientes. Antes, a lo mejor, necesitabas un barril de petróleo para generar suficiente energía para que funcionase una fábrica durante unas pocas horas. Ahora, igual que necesitamos muchísimo menos uranio para una central nuclear, de hecho, la cantidad de uranio es tan pequeña la que se utiliza en una central nuclear que nos sorprendería a muchísimos de los que nos están viendo. Y lo mismo ocurre con el petróleo, que pensamos que me acuerdo que me decían, todo lo que consumimos es petróleo. Claro, pero cada vez menos. Es decir, consumes muchas más cosas, las ropas que llevamos, el calzado que tenemos, nuestro reloj, las botellas, etcétera, etcétera. Es todo muchísimo más eficiente. El petróleo es una fuente de energía primaria perfectamente válida, pero no tiene por qué ser la fuente de energía primaria de toda la historia de la humanidad. Y todos los avances de la humanidad se han generado desde la destrucción creativa, desde la tecnología y desde la competencia. El mundo no pasó de utilizar aceite de ballena a petróleo porque le tuviesen mucho cariño a las ballenas o porque los gobiernos hiciesen una gran campaña por las ballenas, sino porque era mucho más fácil de almacenar, mucho más barato de extraer y, por supuesto, mucho menos oneroso en coste de vidas
a la hora de producirlo. Lo mismo ocurriría en un proceso en el que se permitiese que sea la tecnología y la competencia la que genere la alternativa al petróleo que sea más fácil de almacenar, más competitiva y más abundante. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que el proceso de avance tecnológico en el mundo de la energía, en vez de venir de la competitividad y de la mayor abundancia y facilidad de producción de la materia prima, viene de la decisión política tiene que ser esto, estás de entrada ya haciendo mucho más difícil el avance tecnológico. Al imponerlo el poder político, nos encontramos, como nos encontramos hoy en día, en que la tecnología de baterías va mucho más lenta de lo que nos imaginábamos, que la tecnología que hace más competitivo la energía solar va mucho más lenta de lo que nos imaginábamos. Entonces, dejen que la tecnología haga que el petróleo se convierta en el nuevo carbón. ¿Qué es lo que ha hecho este sectarismo miope con respecto a la política energética? Que el carbón, que estaba desechado prácticamente en todo el mundo desarrollado como una fuente primaria de generación y de generación eléctrica, pues ahora ha vuelto a estar en boga. Resulta que después de centenares de miles de millones de subvenciones, Alemania consume más carbón que nunca. Europa consume más carbón es que no tiene ningún sentido todo. Las estimaciones distópicas de la ONU y de muchos organismos están basadas en proyecciones lineales que no tienen ningún sentido con la realidad, para empezar, ¿no? Pero lo más importante es que hay que empezar por negar la premisa, ¿no? La superpoblación. No es cierto, el mundo no está superpoblado, no está sobrepoblado, no hay sobrepoblación. El mundo, la inmensa mayoría del mundo está vacía. No existe un exceso de población. La segunda es asumir que ese incremento de la población va a suponer un incremento exponencial y lineal del consumo de materias primas. No es cierto. Se consumían 90 millones de barriles hace 20 años y se consumen 92 ahora, muy poco más, ¿no? Las estimaciones estas están basadas en crecimientos exponenciales de lo malo y poner como imposible el avance tecnológico, ¿no? Claro, imagínate, si nosotros hiciésemos un análisis de cuál era el consumo de carbón de una familia en el siglo XIX, lo ponemos con nuestras expectativas de tener calefacción, etcétera, y lo llevamos a 6.000 millones de personas y luego a 8.000, pues dices, Dios mío, nos quedamos sin carbón. Yo siempre le cuento a mis alumnos que hace 23 años que nos hemos quedado sin agua, sin luz, sin carbón, sin petróleo y sin trabajo. Porque las estimaciones distópicas interesadas hacen siempre lo mismo. Dicen, no, cualquier avance tecnológico va a destruir empleo, por lo tanto hay que pararlo. Fíjate para cualquier persona que realmente estuviese preocupada por el medio ambiente. Debería defender el cambio tecnológico. No, la tecnología va a quitarte el empleo, déjame protegerte. Además de que la tecnología te va a quitar el empleo, déjame protegerte, el intervencionista te dice, no, y además de que la tecnología te va a quitar el empleo, se te van a acabar todos los bienes y servicios a los que consumes. Por lo tanto, la conclusión lógica del intervencionista es que ante algo tan catastrófico,
la solución no puede ser otra que llevar a que las decisiones económicas, energéticas, y las hagan políticos que no tienen ninguna información mejor ni mayor sobre la realidad y que además tienen todos los incentivos para pasar los desequilibrios a los ciudadanos.